Bueno, señores, vamos, tenemos vía Zoom a Carol Fiordaliza desde Colombia. Buenos días, Carol. Señores, tenemos una persona aquí. Vamos con Carol. Buenos días. Hola. Sí. Buenos Hola, días, Carol, don buen Julio. día. Buenos días a los compañeros y a la audiencia. Siempre un gusto estar en el sol de la mañana. Bueno, Carol, cuéntanos cuál es el ambiente en Colombia después de el entierro de Miguel Turbay Ayala. Bueno, ya pues más calmados hoy, aunque los ánimos siguen muy alto, la polarización, para decirlo así, entre la oposición y el gobierno siguen tirándose tierra y echándose cosas. Seguro vieron ustedes que el presidente ni ningún funcionario del gobierno colombiano participó en las exequias ni en los homenajes por solicitud de la familia. Y es sensato porque yo entiendo que este no es un momento de valentía, ¿sí? Para que el presidente Petro ni ninguno de de su gobierno vaya y se presente así como aquí estoy yo, sino más bien un momento de reflexión, de empatía y de prudencia. Los ánimos están muy caldeados. Sí fueron los demás presidentes, Santos, el presidente Samper, el presidente Gaviria. El presidente Duque está fuera del país, al igual que el presidente Pastrana, y no fue, pero fueron sus esposas. Y también fue la esposa del presidente Uribe quien no le dieron permiso para salir, porque como todos sabemos, está reclutado en su casa en prisión domiciliaria. Pero los tweets, que es la manera como la gente se comunica hoy en día, sobre todo los políticos, pues no paran, ¿no? El presidente Petro a veces dice cosas, el gobierno, la oposición, pues lo atropella. También el rifirrafe entre el presidente Uribe y el presidente Santos, también ahí en Twitter hubo una discusión que siempre va a existir, ¿no? Esa rivalidad entre Santos y Uribe nunca se va a acabar, pero además a eso se le agrega pues también el presidente Petro. Digamos que el senador Uribe termina como un mártir, ¿no? Un mártir no es desconocer su liderazgo, porque sin lugar a dudas que era un líder importante del país, que hacía su trabajo, un hombre joven, que hacía su trabajo, pero yo creo que a rato las comparaciones que me le han hecho desde allá de Dominicana, por ejemplo, llaman mucho la atención y son desproporcionales. Queriéndolo comparar, por ejemplo, con Luis Carlos Galán o con otros. No, yo creo que no hay motivo para comparar, son cosas distintas. El senador Uribe era un hombre que estaba construyendo su política y aunque a los 45 años Luis Carlos Galán lo matan y tiene un liderazgo súper poderoso, pero era otra Colombia. La Colombia de hoy en día, los líderes no son tan caudillos, para decirlo así, como eran en esa época. Sí tenía su liderazgo y lo volvió un mártir y eso sí es cierto, es decir, porque además es una herramienta política para la oposición. Es decir, enaltecer mucho más al líder político, no al hombre. Una cosa es el hombre, el padre que deja un hijo de 4 años, un esposo, 3 hijas que había adoptado, hija de su esposa, un padre muy mayor, toda su historia política familiar. Eso es otra cosa. Pero otra cosa es el liderazgo que realmente tenía él como político en este momento, que a ratos lo quieren sobredimensionar y eso es peligroso, ¿no? Porque son herramientas políticas que a ratos lo que hacen es incendiar más el fuego. Y Colombia no resiste un solo fósforo más, porque aquí se caldean los ánimos de una manera exorbitante y muy rápido, porque la política colombiana es sumamente apasionada y hasta fanática, para decirlo de alguna manera. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, Carol, Sí. preguntarte, no sé si le has dado seguimiento, ¿cómo ha impactado la muerte del senador en su organización política? No sé si le ha estado dando seguimiento a los números. ¿Y Sí. cómo ha impactado, digamos, en beneficio de la oposición en sentido general? Mira, siendo honesta, que yo creo que es lo que yo soy, yo creo que beneficia un poco a la oposición. Sobre todo, si ustedes vieron el discurso ayer del padre del senador, fue un discurso muy político. La esposa habló desde el corazón y desde la madre y desde la esposa, pero cuando el padre agarra el micrófono, se despachó con un discurso político y convocó a todos los colombianos a que vuelvan al o que vuelvan a la seguridad democrática, que era la política del presidente Uribe. Y es válido, porque que se muera un senador en actividad como está, eso es una cosa muy seria. Y es lo que el gobierno también tiene que entender y algunos funcionarios del gobierno que quieren minimizar la cosa y eso a mí me pone de mal genio, porque independiente de que es una persona, también es un líder importante. Entonces, yo sí creo que puede beneficiar a la oposición. ¿Quién
¿A quién le favorece como figura? Eso es lo que no está claro. Hay muchas figuras que quieren ser los candidatos oficiales de la oposición y del Centro Democrático, que es el partido del presidente Uribe. Pero eso todavía no está definido, porque yo sí estoy segura que a quien el presidente Uribe le iba a levantar la mano era al senador que acaba de fallecer. Yo estoy segura de eso, pero lamentablemente se falleció porque había una cercanía entre ellos muy importante. Pero en este momento, esa figura que sustituye a ese cariño del presidente Uribe, quien sigue siendo el líder más importante de este país, guste o no nos guste, no existe. Se habla de Vicky Dávila, que fue una periodista muy famosa y muy exitosa, pero esos números no le alcanzan. Y se habla de otros más candidatos, un montón. De la oposición, todavía Petro no eso, y no creo tampoco que Petro escoja a nadie, porque el otro caudillo que queda en este país es Petro, y no creo que su liderazgo o su ego le alcance para levantarle la mano a nadie que sea su sustituto. Entonces, no se visualiza en ninguno de los dos partidos, digámoslo así, o ni en la oposición ni en el gobierno, porque digamos que son conglomerados que están unidos en este momento. ¿Quién puede ser el real candidato, los reales candidatos de la derecha o de la izquierda para que en un año tome el gobierno? Eso, dígase lo que usted quiera, que esa es la realidad y es una lectura justa, honesta de lo que está pasando en Colombia, visto por mí, que yo trataré siempre de ser neutral, porque está muy dividida la cosa. Y esos dos grandes líderes todavía no van a decidir a quién subirle la mano para que sea su sustituto. Les Carol, escucho. sí, Carol, Señora. Consuelo, buenos días. Coco, Bella. Igualmente, gracias. Carol, yéndome hacia el asesinato, Sí. yo leí en el periódico El País español que lo que también le reprochan al gobierno de Petro hay 8 detenidos, pero no se sabe a ciencia cierta todavía quién fue que ordenó el asesinato de este muchacho. Y entonces, ¿a quién se le va a indilgar aquello? ¿Se le está indilgando a Petro? Mire, eso también me parece jalado por los cabellos. Por más odio que haya, acusar al presidente Petro de que haya sido el autor o el que encargara, eso es demasiado. Eso es ya rayar en, no sé ni cómo llamarlo, hasta en lo ridículo. ¿Por qué no? Porque al presidente Petro es que menos le conviene que esto se destabilice más de lo que está. Sí. ¿Qué me llamó la atención y qué me parece injusto también? Que después del fallecimiento saliera el ministro de Defensa a mencionar un nombre, el Zarco, un narcotraficante de la disidencia de las FARC que se enfrenta con el ELN en la frontera con Venezuela y que ese señor supuestamente fue el que mandó la orden al costeño, que es el líder de la logística, para matar al senador. ¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué ese nombre que ya venía sonando y aprovechar que se muera el señor para salir eso? Eso es un punto negro para el Ministerio de Defensa, para las investigaciones y para el propio gobierno. ¿Por qué no? Es decir, yo no dudo que haya sido, decir, ¿quién sale beneficiado de esto, compañero? El crimen organizado. Todo eso es un secreto a voces. Ni es un partido ni es el otro. El crimen organizado que tiene que ver con el narcotráfico. El senador Uribe enfrentó una lucha muy brava en desmantelar, y eso es una información muy importante y que yo creo en esa hipótesis, en desmantelar unas ollas de droga que había acá en un espacio que se llamaba el Bronx cuando era secretario de gobierno del exalcalde Peñalosa. De ahí surgió esa enemistad o ese grupo de personas adversarias al senador, porque el senador Uribe Turbay se ganó muchos frentes, porque era muy apasionado y un hombre joven. Sí. Entonces, de ahí salieron muchos odios. Este señor El Zarco, que todos sabemos que la mayoría de esa gente es narcotraficante, aparentemente está involucrado con todo ese conglomerado del crimen organizado, pero no vengan a decir que es el culpable después que él se muere, porque no es justo. Y es como tapar un hueco ahí, dejar el hoyo abajo, ¿sí? Para buscar solamente un culpable, no es justo. Lo que sí sabemos es que el crimen organizado está, sí, el crimen organizado es quien organiza eso porque lo que quiere es desestabilizar el país y también todos los frentes que se levantó el senador Uribe Turbay, pero no le pongan un nombre así como tan folclórico. Ah, el Zarco, que está en la frontera y que en un enfrentamiento entre el ELN y las disidencias lo matan un día después que se muere el senador, no es justo. Okay. Pero esa es una información que se mantiene el Ministerio de Defensa diciendo que él fue el autor y que aparentemente las personas que están detenidas soplaron ese nombre. Eso es parte de la investigación que ha dicho el Ministerio de Defensa. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Carol, ¿cómo se siente la economía en Colombia?
Pues mire, justamente en este momento está el Consejo de la ANDI. La ANDI es como la institución que regula a todos los empresarios medianos y grandes de Como el Colombia CONEP. en Cartagena. En Cartagena, el Congreso de la ANDI, seguro nuestro compañero economista debe saber de qué se trata. Y en este momento está incluso Bernie Moreno, el senador, que Bernie Moreno tiene herencia colombiana, y también está el subsecretario de Estado de Estados Unidos en esa reunión con los empresarios. Ellos hoy dieron declaraciones porque estuvieron ayer allá y hablan de que el país se ve bien, se mantiene bien, la economía se mantiene estable, pero los empresarios que siempre quieren más porque esa es la economía y también el capitalismo salvaje, ¿no? Que tengo 100, quiero 500. Entonces, hablan de que los empresarios están llorando al garete, de que la economía está parada, pero realmente se ha mantenido. Si se analizan los números, se ha mantenido así. Colombia es un país con una gran institucionalidad, que ojalá todos los países de América Latina tuvieran un pedacito de esa institucionalidad. Suba Petro, suba quien sea. Hay una masa o hay un colchón económico que mantiene la estabilidad. ¿Que se quiere más? Pues por supuesto que sí. Que se habla menos, que los gobiernos de derecha, de Uribe, de Santos, de Duque, hay una economía aparentemente más bollante porque la gente habla más y dice cosas. Ahora es diferente. Este gobierno es un gobierno que tiene una política austera, de gente muy tranquila en ese sentido, que no aparenta lo que tiene que estar gastando, y eso choca. Es como la diferencia entre China y Estados Unidos. Los estadounidenses gastan para demostrar que tienen, los chinos no gastan. Entonces, yo creo que esas culturas económicas de los países a rato nos cuesta mucho entender. Pero Colombia se mantiene estable. Habrá cambio de gobierno el año próximo. En menos de un año hay elecciones y en un año hay cambio de gobierno. Toca esperar. Ya arrancó la campaña política, eso sí. Ya estamos en campaña política y en 1 o 2 meses ya tendremos precandidatos oficiales. Y de ahí el filtro, candidato, primera vuelta, que seguramente no habrá primera vuelta, habrá segunda vuelta, porque la política colombiana se ha dividido mucho y no es como antes. Esa sí es la seguridad de que así será. Bueno, Carol, pues muchas gracias. Brillante, Muchas gracias, Carol. Carol. Muy bien, Muchas gracias. Carol. Siempre. Me gustó mucho. Sí. Gracias. Gracias. Ustedes son muy amables conmigo y me da mucho gusto acompañarlos siempre. Llámenme Ay, qué siempre. Aunque Manuel y yo tenemos una queja contigo. ¿Cuál es? Ah, sí. No, ¿Quién está ahí? no, Mi compadre no, Pedro. No, nos dejaste votado allá en Colombia. Ustedes que se fueron seguro a buscar chicas. Ay, Dios. Ay, no, espérate. Retira eso, retira eso. Oye, voy a defender mi género. abrazo para todos. Retira eso. Yo le creo a Carlos. Óyeme, que estamos hablando, amiga, Ajá. colega, Dime, estamos hablando María. de 2 hombres casados que son fieles a sus compañeras y a mí me consta. pero que Así no que haga- retira Elena, eso. Lo que pasa es, María Elena, es que María Elena, cállate. No me voy Ya, a callar, Cállate. Consuelo. Yo defiendo a mis compañeros. Gracias, María. no, Adelante. oye María, mira, lo que pasa es que por más serio y honesto y fieles que sean los hombres, las dos colombianas son muy bonitas. La dominicana son Pero mejores. no siga ayudando. La dominicana son-